Bueno, el día de hoy vamos a tocar la clase número 8, que sería sobre cambio de estructura. Esta clase prácticamente te va a ayudar a ti a cómo puedes entender bien el mercado a la hora de analizar y saber en qué dirección posiblemente se encuentre el precio o el mercado. ¿Ok? Para eso te voy a explicar aquí algo breve, simple. ¿Por qué? Porque este concepto es algo básico, no hay mucho que agregar, no hay mucho que decir, no es necesario que te cuente la historia de cómo se crea y por qué se crea. Es algo simple, ¿vale? Primero, nosotros tenemos que entender el precio que se mueve o para arriba o para abajo, ¿verdad? O alcista o bajista. Pero, como os digo, o para arriba o para abajo, el precio no es que suba de una manera directa. El precio siempre va a subir de una manera estructural. Sube, baja. Igualito es en bajista. Baja, sube. ¿Vale? Todos los impulsos siempre van a tener sus retrocesos. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos eso, que el precio siempre va a ir o para alcista o para bajista, nosotros tenemos que entender que ese movimiento de alcista, ¿dale? Siempre tiene una estructura y cada estructura tiene un nombre, ¿ok? Pero es un nombre básico, no hay necesidad de que tú te aprendas este nombre, porque con el simple hecho de que tú sepas que el precio está subiendo así, de esta manera, es simplemente ya obvio para decir, ok, el precio está en alcista, está subiendo de una manera correcta, entonces yo voy a saber que el precio está bien, ¿ok? En este caso, te voy a estar explicando un poco sobre esta estructura. Primero, como puedes ver aquí el nombre L y el nombre H, aquí lo puse, ¿no? L es de low y H es de high, ¿se entiende eso? Ahora, pero cuando nosotros estamos en estructuralmente alcista, esto se va a llamar low y esto se va a llamar high, ¿ok? O sea, bajo, alto, ¿ok? Ahora, el siguiente, después de un low, cuando crea el siguiente, se va a llamar higher low. ¿Qué quiere decir? Alto más bajo, ¿ok? Ahora, ese alto más bajo debería crearte lo que sería un alto más alto, o sea, más alto que este high. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Higher high. Pero simplemente puedes llamarlo como tú quieras. Esto lo puedes llamar como bajo, bueno, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo y alto más alto. ¿Por qué este es alto más bajo? Porque cada vez se está haciendo más arriba, ¿no? ¿Verdad? Alto cada vez más bajo. ¿Vale? Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos llamarlo también en inglés, como sería low o high, higher low, que sería alto más bajo, higher high, alto más alto, higher low, alto más bajo, higher high, alto más alto, higher low, alto más bajo y higher high. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que entender que el precio en alcista siempre se va a determinar de una manera estructural. Y también tenemos que entender que siempre los puntos de impulso, o sea, los que son creados, los highs, siempre van a ser más altos que los higher lows, o sea, van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque si entiendo que este recorrido es un higher high, esto es más largo, obviamente, que un higher low. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que estamos en alcista. Todo lo que esté en alcista, siempre el impulso hacia la alza va a ser más grande que el retroceso hacia la baja. Esto sería sobre alcista, ¿ok? Ahora, en bajista es similar, ¿vale? Entendemos que el precio se mueve de esta manera, en estructuralmente, ¿vale? Ahora, entendiendo eso, lo primero nosotros vamos a llamar lower high, ¿por qué? Porque es un bajo más alto, ¿verdad? Y este es un lower low. ¿Por qué? Porque es un bajo más bajo. Y acá como puedes ver, este bajo es cada vez más bajo y este bajo es más, bueno, este bajo es más bajo que este y este bajo es más bajo que este, ¿verdad? Por eso es bajo cada vez más bajo. O si quieres lo llamas en inglés, lower low, lower low, lower low, lower low, como quieras llamarlo. Al final el nombre no importa, ¿vale? La idea es que tú entiendas el concepto. Ahora, como te dije, esto se va a llamar bajo más alto y esto bajo más bajo. Esto se va a llamar bajo más alto, bajo más bajo, bajo más alto, bajo más bajo, bajo más alto, bajo más bajo. ¿Por qué bajo más bajo? Porque entendemos que este bajo está siendo más bajo. Bueno, este bajo está siendo más bajo que este y este bajo está siendo más bajo que este, ¿verdad? Y este bajo de aquí es más bajo que este. Por esa misma razón se llama bajo cada vez más bajo, ¿vale? Entonces, iguales aquí, ¿no? Bajo más bajo.
Ahora, entendiendo sobre esta estructura, nosotros tenemos que entender que el precio, igual en bajista, los impulsos hacia la baja van a ser más largos que los retrocesos hacia la alza, cuando es en tendencia bajista. Todos los retrocesos siempre se van a llamar lower high. Todos los retrocesos se van a llamar lower high. Todos los retrocesos se van a llamar lower high. ¿Dale? Ahora, entendiendo esto, para que el precio me cree en este punto, digamos, un nuevo higher high, el precio tiene que pasar por este punto y estar más alto que este. Ahí recién se va a crear un higher high. ¿Ok? Es lo mismo en bajista. Para que se cree un lower low, el precio tiene que estar más bajo que este. No pueden estar a la par. ¿Dale? Tiene que estar más bajo para que sea una estructura bajista. ¿Dale? ¿Se entendió esa parte? ¿O quieren que lo vuelva a explicar? ¿Se entendió? ¿Fuerte y claro? Ok, dale, sí, ok. Pero eso es simplemente un concepto de lo que deberían saber. Solo es algo básico, no es que esto es algo complicado. ¿Dale? Pero como decía, ¿no? Que siempre en alcista, los altos siempre tienen que ser más altos que el anterior. ¿Dale? En bajista, los bajos, ¿dale? Bueno, estos bajos siempre tienen que ser más bajos que el anterior. Si no son más bajos que el anterior, no significa que es más bajo, o sea que no, prácticamente la estructura sigue, ¿verdad? Pero bueno, ahora entendiendo eso, vamos a ir lo que sería, hey, ¿qué es esto de plantilla? Ahora lo que sería, vamos a ir a explicarte sobre cambio de estructura, ¿vale? Bueno, aquí, como puedes ver, el precio cuando está en alcista, para que sea bajista, lo primero que tiene que hacer es un low, tiene que quedarte un higher high, ¿dale? Ese higher low, o sea, un alto más bajo, tiene que crearte un alto más alto. ¿Más alto que quién? Que este. Este alto más bajo, ese es más alto que este, debe crearte un alto más alto que este. Entonces aquí, ¿ok? Si el precio está yendo así en una estructural correcta, ¿verdad? De esta manera, ¿dale? Nosotros entendemos que estamos en alcista. Pero, ¿qué pasa si este alto más alto en su retroceso, ¿dale? Como este, en su retroceso ya no crea un bajo, bueno, un alto más bajo, sino lo que hace es pasar fuerte a través de ese bajo, bueno, ese alto más bajo. A eso se le va a llamar un cambio de estructura. O sea, ¿qué quiere decirte? Que de lo que estaba en alcista, prácticamente este alto más bajo, ya no existe un alto más bajo que este, sino que existe ahora, está existiendo un bajo más bajo que este. Y cuando suceda eso, nosotros lo vamos a llamar cambio de estructura. Y en este caso se puede ver que después de cambiarse de estructura, cuando este alto más bajo ya no crea un alto más bajo, sino crea un bajo más bajo que ese, o sea, más bajo que ese, se le va a llamar un cambio de estructura. En este caso, después de haber hecho eso, el precio empieza a caer. Y cuando ya empieza a hacer eso, ese cambio de estructura, nosotros podemos entender que estamos en bajista. Entonces, este higher high ya no sería un higher high, sino que sería un lower high, o sea, un bajo más alto. Y el siguiente de este sería este, ¿verdad? Un lower high, un bajo más alto. Y el otro sería bajo más bajo y otro más bajo más bajo. Y así sería esto, pero para entender más exacto deberías saber esto de aquí, que es lo más primordial. ¿Qué dice? Todo quiebre o cambio de estructura debe ser con cuerpo de vela. Las mechas solo son manipulaciones. ¿Qué entiendo con esto? Mira, simple. Si yo entiendo que el precio aquí está subiendo de esta manera, no puede quebrar aquí con mecha y de crearme un bajo más bajo y continuar. No puede hacer eso. No puede quebrar aquí con mecha. El quiebre de ese alto más alto tiene que ser siempre con cuerpo y con cuerpo. Es lo mismo en bajista, ¿dale? Siempre tiene que ser con cuerpo de vela, ¿dale? Ahora, para que te haga un cambio de estructura, igual, estamos entendiendo que está haciendo de esta manera en una tendencia alcista y de pronto este bajo, o sea, ese alto más bajo no te crea un bajo más alto, sino te crea un bajo más bajo.
entiendo que esto es un cambio de estructura, entonces el precio ya se vuelve bajista. Pero para que me genere un cambio de estructura, sí o sí tiene que ser con cuerpo de vela, no puede ser con mecha. ¿Por qué no con mecha, Gabriel? Porque en algunas ocasiones el precio puede venir simplemente manipular con mecha y continuar subiendo. Y eso solo sería manipulación, más no cambio de estructura. ¿Vale? Entonces, ¿se entendió esto de cambio de estructura o quieren que lo explique? ¿O quieren que lo repita? ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido? Yo creo que sí, ¿no? Estaba simple. Ok. Ya que se entendió, voy a hacer un repaso breve y un breve repaso para que tú puedas entender todo rápido y explicado. Ahí como dice Donato, por eso siempre esperamos a que termine de crear la vela, hermano. Exacto, por eso siempre yo les doy ese consejo, ¿no? Esperen que el tiempo determine la creación del vela, porque puede ser o manipulación o continuación, ¿ok? Por eso esa recomendación es factible. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Estructura de mercado. Entendemos que el precio sube o baja, pero no va a subir de una manera directa, sino tiene que subir de una manera estructural, ya sea en alcista o en bajista, ¿verdad? Estructuralmente. Nosotros vamos a ponerle nombre a esa estructura y la mayoría lo conoce como low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low y higher high. En español, Gabriel, ¿qué significa? Bajo, alto, bajo más alto, bueno, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo, alto más alto, alto más bajo y alto más alto. ¿Ok? Este de aquí, dale, este de aquí siempre debe crear un alto más bajo. Este de aquí siempre debe crear un alto más bajo y este de aquí debe crear un alto más bajo. Pero ¿qué pasa si este de aquí no crea un alto más bajo, sino que crea un bajo más bajo? Dale, ya vamos a entender eso, pero te estoy haciendo un pequeño repaso, ¿ok? Ahora, lo mismo es en bajista. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ¿ok? En español, Gabriel, esto es bajo más alto, bajo más bajo, 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 ¿ok? Y aquí tienes el nombre, ¿no? Que sería low y high, como quieras llamarlo. Si quieres ponle, no sé, aquí abuela, abuelo, abuela por dos, abuelo por dos, no sé, ya ve tú qué nombre le pones. Pero lo que yo quiero que entiendas es que el concepto, que siempre el precio se va a mover de una manera estructural, pero toda estructura siempre tiene que ser roto con cuerpo, o sea, cuerpo de vela, ¿no? Si pasa con mecha, ¿qué significa? Solo sería manipulación. Es lo mismo en alcista y en bajista. Cambio de estructura, simple. Si el precio está subiendo hacia arriba, dale, entiendo que este low me crea siempre un higher low y este higher low me crea otro higher low, pero este higher low debería crearme otro higher low, pero no hay, está vacío. ¿Qué hace el precio? Que este higher low ya no crea un higher low, sino que crea un lower low. Entonces, cuando existe eso, cuando crea un lower low, o sea, más bajo que este, ya no ya más alto que ese, sino un más bajo que ese, yo entiendo que es un cambio de estructura. ¿De qué manera? Cuando el precio está subiendo de esta manera, al final termina quebrando ese último bajo, ¿verdad? Cuando sucede eso, yo entiendo que el precio ya hizo un cambio de estructura. Y el tip es que todo quiebre o cambio de estructura debe ser con cuerpo de vela. Las mechas solo son manipulaciones, ¿ok? Esta vez sí se entendió, ¿verdad? Yo creo que ya estuvo mejor, ¿no? Algo rápido, un repaso breve. Bueno, ya ahora sí, entendiendo todo esto, vamos a irnos a lo que sería al gráfico. ¿Por qué? Porque todo es en el gráfico, ¿ok? Pero tú tienes que entender algo. En el gráfico, obviamente, no te va a ser de esta manera así de bonito. Va a ser así, 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 así. O sea, va a ser feo, no va a ser bonito. Pero la idea es que tú entiendas esta herramienta. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes ya va a ser muy fácil. Primero, un ejemplo, vamos a irnos a identificar los cambios de estructura. Bueno, primero vamos a identificar lo que sería la estructura, ¿vale? Para que sea más factible. Mira, un ejemplo aquí. Si yo entiendo que el precio aquí está viniendo de este punto a este punto, que es el punto más bajo, debería retroceder. Este de aquí es un lower high, ¿verdad? O es un bajo más alto.
Esto te crea otro bajo, lower low, esto es un bajo más alto, esto es un lower low, esto es un lower high, esto es un lower low, esto es un lower high, ¿dale? Ahora, dime, ¿este de aquí es un cambio de estructura? Bueno, una continuación de estructura, una ruptura de estructura, este de aquí, o no lo es, este de aquí. Si yo entiendo que el precio está viniendo de esta manera, espera, déjame borrarlo aquí, que está viniendo de esta manera, punto más alto, punto más bajo, 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 punto más alto. Este de aquí es quiebre o continuación de estructura hacia la baja o simplemente no lo es. No, ¿ok? Es mecha. Entonces, yo puedo entender algo ahí, que el precio todavía no me ha roto, o sea, no me ha hecho un lower low. Entonces, posiblemente el precio lo único que fue manipular. Y aquí el precio vuelve a subir, ¿ok? Si aquí vuelve a subir, yo entiendo algo. ¿Qué, Gabriel? Que el precio siempre, el lower high debería crearme el lower low. Entonces, en este caso, el lower low todavía el precio no me ha creado. O sea, posiblemente el overlow sería este, porque este es el punto más bajo, porque aquí no existe un quiebre. Entonces, si yo entiendo eso, ¿dale? Yo entiendo eso, posiblemente esto sería el lower high, ¿ok? O sea, el precio se estaría moviendo de esta manera. Aquí, 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 aquí. Bueno, esto no sería, sino el más bajo sería este. ¿Por qué? Porque esto no es quiebre, sino que solo es continuación. Entonces, el retroceso, entonces sería este, ¿verdad? Y ahora, de aquí, el precio lo que hace es de nuevo, de este punto más lower high, crea otro más bajo. Pero aquí todavía este sigue siendo con mecha, no es el punto más bajo. Entonces, retrocede y aquí recién es donde te crea el punto más bajo. ¿Por qué ahí, Gabriel? Porque el precio se puede ver que de ese punto más bajo lo que hace es recién aquí romperte con cuerpo. ¿Ves este cuerpo pequeño? Entonces, eso sería la estructura. Ahora, de aquí el precio lo que hace es retroceder. Después de retroceder, te genera otro bajo, ¿dale? Después de generarte otro bajo, te genera otro lower high. Pero se puede ver que aquí el precio solo manipula, hace con mecha. No es que haya hecho ya un cambio de estructura hacia la alza. No, Gabriel, mira, acá rompió con mecha y el precio ya debería irse arriba. No, esto es solo manipulación, tú mismo lo estás viendo. Entonces yo entiendo, ok, solo manipulación, entonces el precio ahora posiblemente me genere otro bajo. Después de aquí genere un alto, después de aquí otro bajo, después de aquí otro alto, pero este alto de aquí yo sé que lo ha superado, pero no es que lo ha superado con cuerpo, sino con mecha, entonces solo es manipulación. ¿Qué puedo entender? Que el precio posiblemente después ahora caiga, ¿verdad? ¿Te das cuenta aquí? El mismo ejemplo está que las manipulaciones, bueno, los quiebres en estructura deberían ser con cuerpo y no con mecha. Mira, ¿qué pasa si aquí tú decías, ¿no? No, mira, ¿sabes qué? Aquí ya me quebró este alto, bueno, aquí ya me quebró este alto, ahora el mercado va a ir alcista, yo voy a comprar y te ibas en stop loss. ¿Por qué? Solo porque no entiendes el concepto de que los quiebres deben ser con cuerpo de vela. ¿Ok? Entonces, esto sería una estructural. Obviamente en el mercado no se ve tan bonito como en los ejemplos, pero por lo menos voy a tratar de explicarte para que tú puedas entender. Quiero encontrar uno de alcista, uno bueno. A ver, uno de alcista. No hay, ¿no? Y acá había un gap, mira, recién lo veo en el euro. Bueno, aquí vamos a hacer. Dale, voy a cortar hasta aquí y listo. Mira, el precio en este punto te genera este lower low, lower high, vamos a hacerlo con flechita. Este lower low, lower high, bueno, higher high, esto sería un lower low, no, un higher low, esto sería un higher high, esto es higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, eso sería un higher high. ¿Ok? Pero mira, te das cuenta que el precio al final sí sube de una manera estructural, ¿dale? Pero no como en el ejemplo que te puse, ¿no? De una manera bonita. Pero la idea es que tú entiendas que el precio va a subir de una manera estructural. Dime, en este punto, ¿en algún momento existió un cambio de estructura?
No, ¿verdad? No existió ninguno. Entonces yo podía entender, ok, el precio va a seguir subiendo y subiendo porque no tengo un cambio de estructura. ¿Vale? Y mira, vamos a ver qué sucede después. A ver, ok. Mira, aquí el precio, el punto más bajo es este. El precio aquí lo que hace es solo sacarme prácticamente liquidez, o sea, manipulación. Dime, ¿a esta mecha yo ya lo puedo considerar cambio de estructura? No, todavía no. Entonces, ¿yo qué puedo entender? Que de todo este impulso, este es el retroceso. Que de todo este impulso, este es el retroceso. Que de todo este impulso, este es el retroceso. ¿Ok? Ahora, de todo este impulso, prácticamente esto solo sería el retroceso. Entonces, mientras no me quiebra a mí la estructura, para mí ese sigue siendo un retroceso. ¿Ok? Y mira cómo el precio continúa subiendo y ahí termina subiendo y prácticamente me hace, después, mira, después de hacerme de todo esto el retroceso, continúa creándome otro alto más alto. Y eso es lo importante de saber que los quiebres no son con mechas, son con cuerpos. ¿Viste ese ejemplo? ¿Dale? Ahora, entendiendo esto, yo puedo decir, ok, ahora mi punto más alto es este y mi punto más bajo prácticamente es este. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí el punto más bajo es este. Vamos a ver, si es que me quiebra este, va a abrir un cambio de estructura. Si sigue subiendo, ¿dale? No habría un cambio de estructura. Vamos a ver qué sucede, a ver si hace un cambio de estructura o algo, porque yo entiendo que el impulso de aquí a aquí es este y su retroceso es este. De aquí su impulso es este, su retroceso es este. De aquí su impulso todo es este. Su retroceso prácticamente sería todo este, ¿no? Hasta que me quiebre o de aquí se empiece a subir. Entonces vamos a ver qué hace el precio. Este es un pequeño ejemplo de lo que sería estructuralmente. Mira, todo esto prácticamente solo es un retroceso del precio. Solo es un retroceso de todo este impulso que ha generado el precio. ¿Dale? Todavía no existe un cambio de estructura, solo es un impulso que ha generado el precio. Prácticamente estamos todavía en alcista. Pero aquí se puede ver que el precio lo que hace ya es quebrarme este último bajo y este último alto prácticamente ya no me generó más alto que ese, sino este último bajo me creó un bajo más bajo. Entonces, aquí se podría decir una cosa. ¿Qué hizo el precio aquí? Quiero que me respondan. A ver, alguien, el más listo. A ver si estaba atento. ¿Nadie? Diablo, ¿cómo dicen que han entendido? ¿Qué hizo ahí el precio? ¿Hizo continuación? No. Cambio, cambio, exacto, balance. No, eso no es la clase. Quebrar estructura, exacto. Quebró la estructura, exacto. Es un choch también, change of character, rompió con cuerpo también, exacto, es bueno. Entonces, se lo puede decir como que cambió de estructura, ¿verdad? Entonces, como dice Robert, ya cambió de estructura. Ahora, ¿qué yo puedo entender? Que en este punto, prácticamente, mi punto más alto ahora es este y mi punto más bajo es este. Entonces, todo lo que se mueva de este rango, de este que es un impulso, va a ser solo un retroceso. Entonces, vamos a ver qué hace el precio, ¿ok? Termina bajando. Vamos a ver si sube o no sube. Bueno, continúa bajando y bajando. Entonces, prácticamente aquí ya te hizo lo que sería la estructura, ¿no? Que después de caer, volvió a subir, volvió a bajar, te quebró este, volvió a subir, posiblemente te venga a bajar, a quebrar este, no sé, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, mira, te quebró aquí ya con cuerpo, entonces de aquí lo que ya está haciendo ahora es subir, después de acá no sé si va a quebrar esto o va a continuar hacia el alza. Vamos a ver qué es lo que sucede, ok. Mira, acaba de quebrar aquí, este de aquí es el último bajo, ¿vale? Y ahí, y así sucesivamente, la estructura. Es un poquito complicado al principio, pero obviamente es algo simple, no es nada del otro mundo. Ahora, si yo te digo aquí que el precio estaba viniendo así, punto más alto, más bajo, más alto, más bajo, aquí, más alto, más bajo, y aquí este punto más alto, o sea, lower high, bueno, no me crea lo que sería un lower low, o sea, ya no crea un más bajo, más alto, sino que lo que hace es este lower low me quiebra prácticamente este último punto. A eso, ¿cómo se le llamaría? Prácticamente ya te dije el nombre. Quiebre de estructura, ¿verdad?
¿Ya? Hizo el cambio antes. ¿El cambio dónde? ¿Vale? Entonces, eso ya sería el quiebre de estructura. Ahora, entendiendo eso, lo que sería, todo esto sería solo un retroceso. Y de aquí empezaría o a subir o a bajar, no sabemos, pero ahorita prácticamente está en alcista. Ok, mira, aquí el precio de ser alcista, lo que ya hace es aquí venir, retrocede, después sube fuerte y obviamente aquí sí me quiebra con cuerpo. Mira, si yo soy detallista y lo veo muy bien, desde este punto me quiebra con cuerpo. Entonces, de aquí es el punto más alto. Ahora voy a ver qué es lo que hace el precio ahora. Ok, mm, listo, no me quiebra. Ok, mira, tampoco me quiebra aquí con cuerpo, aunque sí, ¿no? Mira, de aquí viene, hace un retroceso, de aquí viene, quiebra prácticamente aquí con poquito cuerpo, pero sí lo quiebra. Mira. Dale, lo quiebra. Y una vez lo quiebra, yo entiendo que el precio sigue siendo alcista. ¿Ok? Y ahora, después de acá, se ve que el precio solo viene a manipular con mecha. Entonces, eso no es quiebre por el momento. Sigue, sigue y sigue hasta que lo quiebre. Entonces, aquí sí ya se puede ver algo. Que el precio de lo que estaba en alcista ya pasó a ser bajista. ¿Por qué? Porque ya lo quebró. Y así sucesivamente va a ser los ejemplos de lo que sería estructura de mercado con quiebres de estructura. ¿Dale? Los cambios de estructura son lo más importantes que nosotros deberíamos identificar, como este de aquí, un ejemplo. Solo eso solo es un ejemplo. ¿Dale? Para que tú puedas entender. Si entiendo aquí que el precio estaba viniendo hacia arriba, ¿vale? De aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo, de aquí hacia arriba, pero de aquí lo que hace ya no es crearme otro bajo para que continúe creándome más abajo, o sea, más arriba, sino que lo que hace ahora el precio es después de subir, bajar, de crearme un alto más bajo, un alto más alto, me genera un bajo más bajo que ese bajo más alto. Entonces aquí yo prácticamente puedo decir una cosa, ya hay un cambio de estructura, prácticamente el mercado ahora ya está en bajista y lo que posiblemente haga el precio es dar un pequeño retroceso para continuar cayendo, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y mira, prácticamente hoy día terminó bajando, ¿no? Y eso sería sobre el precio de hoy. Ahora, podemos ver más ejemplos. O sea, la idea es que tú solo identifiques los cambios de estructura, pero siempre con cuerpo. Un ejemplo aquí. El precio estaba subiendo, me genera un bajo, un alto más bajo, un alto más alto, pero este ya no me genera un bajo más bajo, sino me genera un bajo más bajo que el alto más bajo. Entonces aquí yo puedo decir, ok, ya cambio de estructura, posiblemente el precio, ahora lo que puede hacer es tal vez retroceder un poco y caer, ¿vale? Y mira, al final terminó cayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya había un cambio de estructura. Y es lo mismo en este punto, aquí, mira. Aquí yo entiendo que el precio ya estaba de esta manera, bajo, alto, bajo, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí el precio lo que es venir, retrocede, pero ya no hace sino que un alto, bueno, un bajo más alto, sino para crearme otro bajo más bajo, sino lo que hace es el precio subir ya fuerte y quebrarme. Cuando sucede eso, ya hay un cambio de estructura y posiblemente el precio ya no sería bajista, sino se iría a la forma alcista, ¿verdad? Ahora, entendiendo eso, podemos identificar varios ejemplos también en cualquier punto. Mayormente los quiebres de estructura se encuentran en los puntos más altos, como Gabriel. Mira, si el precio está subiendo así, el punto más alto sería este, y ahí es donde se genera el quiebre de estructura. Si el precio está bajando así, el quiebre de estructura se va a encontrar aquí prácticamente, ¿ok? Después el punto más alto, un punto más bajo y así, ¿ok? Mayormente se va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque son los picos donde se crean los cambios de estructura. Aquí es similar, ¿no? Mira, bueno, es un cambio de estructura, mira. Punto más bajo, más alto, más bajo, más alto, más bajo, más alto. Y aquí me genera prácticamente un quiebre de estructura, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería ser el precio? Posiblemente ya bajar, ¿no? Entonces, mira lo que hizo, un cambio de estructura. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? ¿Se entendió? Alguien que me lo diga sobre esta clase, que sería estructuras. Yo creo que estaba muy simple, ¿no? Ahora, si tú ya sabes este concepto, o sea, el cambio de estructura, va a ser más fácil para ti prácticamente entender la dirección, ¿verdad? Vas a ser más fácil. Y pues bueno, ya para terminar, te voy a hacer un pequeño repaso, ¿no? Pero no sobre eso, sobre esto, porque esto es lo más importante. Los cambios de estructuras siempre tienen que ser de esta manera. Este low, que es un bajo,
que genere un higher high, que es un alto más alto, este low va a ser encargado de crearte un alto más bajo y este debe ser encargado de crearte otro alto más bajo y este debe ser encargado de crearte otro alto más bajo. Pero si no termina de crear un alto más bajo, sino lo que hace es crea un bajo más bajo que este, significa que hay un cambio de estructura. Y recuerda que todo quiebre o cambio de estructura debe ser con cuerpo de vela. Las mechas solo son manipulaciones. ¿Dale? Pero bueno, espero haberte ayudado con esta clase, espero te sirva y nos vemos en el siguiente video y en la siguiente clase. No te olvides darle like, suscribirte y pues nada, activa la campanita si es posible.